Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de septiembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Uno de los principales asuntos de discusión en la campaña electoral de los Estados Unidos, la de las presidenciales, en estos días, en estas semanas, es el de la inmigración ilegal. Tanto Hillary como Trump, como los otros dos candidatos, tanto Gary Johnson como Jill Stein, sacan el tema siempre que pueden, para regocijo o para pena de sus respectivos auditorios. Y es que a estas alturas no es ningún secreto, ni para los que están dentro, ni para los que estamos fuera, que la inmigración ilegal, o los inmigrantes ilegales en sí, es uno de los grandes problemas de Estados Unidos. Ojo, los inmigrantes ilegales, repito, no los inmigrantes, que los inmigrantes per se son una bendición. Millones de personas que han entrado ilegalmente en el país e ilegalmente permanecen en él. Se calcula, así a grandes rasgos, no es una cifra fácil de calcular, pero se estima que hay unos 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Ojo, no son ni 100 ni 200, son 11 millones. La migración, como todo en estas cosas, es una cuestión de número. Si fuesen 500 no habría problema, pero como son 11 millones el problema es bastante gordo. Como en el caso de los refugiados de Europa, sucede lo mismo. Si fuese medio millar, pues no pasaría nada, pero son muchos más, luego es un problema. En las elecciones, los dos candidatos, los dos principales, quiero decir, proponen soluciones antagónicas. Hillary es partidaria de concederles la nacionalidad de manera automática y Trump de expulsarlos. Yo creo que ambos están equivocados. Esa es mi opinión personal. Y ahora os voy a explicar por qué. $11 millones de personas son muchas personas, muchas más de lo que nos imaginamos. 11 millones es, por ejemplo, los habitantes que hay en Bélgica, o los que hay en Túnez, o los que hay en Cuba. Cuba tiene aproximadamente eso, unos 11 millones de personas viviendo. Y más, desde luego, de los que hay en Portugal, que debe rondar los 10 millones, o los que hay en Suecia, que debe rondar los 9 millones y medio, o los que hay en Austria. Es decir, la inmigración ilegal en Estados Unidos supondría un país del tamaño de Bélgica, para que nos hagamos una idea así general. En Estados Unidos, esos 11 millones de personas se dedican a todo tipo de actividades, como os podéis imaginar. Lo que sí hacen es trabajar, o no iba a decir en su mayor parte, en su práctica totalidad se dedican a trabajar porque no pueden acogerse fácilmente al welfare, es decir, a los programas de asistencia del gobierno, ya que oficialmente no existen. Son 11 millones de personas que están allí, que trabajan allí, pero que no existen, que de hecho si tienen que salir del país para cualquier cosa, luego van a encontrar problemas muy serios para volver a entrar. Expulsarlos, como dice Trump, y lo repite siempre que puede, y sus partidarios o gran parte de sus partidarios también, prefieren cortar el nudo gordiano por ahí, lo mejor es expulsar a todos los inmigrantes ilegales. Como están aquí ilegalmente, es lo legalmente adecuado. Y probablemente si nos fuéramos al espíritu de la ley así sería. Digamos, no ha entrado aquí usted legalmente, pues nada, váyase, bien. Pero eso podría aplicarse si fuesen 1.000 o 2.000 o qué sé yo, o 30.000. Bueno, se podría producir, ya sería deportar a 30.000 personas, ya sería un follón administrativo y logístico, operativo, pero se podría llegar a hacer. Ahora, deportar a 11 millones de personas, pues hay que encontrarlos. Sería una tarea titánica, cuando no directamente imposible. Se cometerían además todo tipo de desafueros personales, es decir, injusticias, una tras otra, desde sacar a una persona que está haciendo un trabajo honradamente, sin meterse con nadie, que simplemente entró como pudo entrar, porque tampoco podía entrar de otra manera, encontró un empleo en cualquier parte de los Estados Unidos y se quedó a trabajar allí, y es un buen vecino y un buen empleado, no se mete con nadie, hace su trabajo y ya está, pues bien, a esa persona la sacarían de donde estuviese y la pondrían en la frontera. Eso, a mi juicio, sería injusto, desde luego. Y luego, por otro lado, al margen de los dramas personales, que serían millones de dramas personales, pues la economía de Estados Unidos se resentiría severamente. Vamos a hacer un cálculo así aproximado. Vamos a ver si de esos 11 millones, vamos a hacer un cálculo de promedios porque tampoco tengo mucho más tiempo, como os podéis imaginar. Pongamos por caso que de promedio, pues esos 11 millones aportan a la economía estadounidense el equivalente a $25.000. Tampoco sería mucho. Estamos hablando de un aporte
por emigrante relativamente pequeño. Aporte, no estamos hablando de sueldo, aporte. Los sueldos, como bien sabéis, en Estados Unidos son altos. Ganar $25.000 no es gran cosa. De hecho, en Estados Unidos, si estás ganando $25.000, no se puede decir ni muchísimo menos que seas rico. Bien, el aporte que hacen a la economía nacional sería el equivalente aproximadamente a unos $25.000, más o menos. En este caso, y estoy aplicando el puro sentido común, $25.000 por emigrante, 11 millones, pues a mí lo que me salen son 275.000 millones de dólares. 275.000 millones de dólares es mucho dinero. Es una cuarta parte del PIB de España. Es el equivalente al PIB de Irlanda o al de Chile, por ejemplo. Es decir, esos emigrantes que están allí y que en su práctica totalidad, como os decía antes, trabajan, porque no les queda otra, también es verdad, pues se encontraría la economía estadounidense sin ese aporte. Podréis decir, bueno, pues lo aportaría otro. Ya, más tarde o más temprano, desde luego que sería así. Probablemente otros ilegales que entrarían por el país de las maneras más insospechadas. Por lo tanto, expulsarles, yo personalmente creo que no es una buena idea. Lo miremos desde donde lo miremos. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista económico. No habría manera de sacar una comunidad humana tan gigantesca y tan expandida por un país tan inmenso como son los Estados Unidos, sacarla de un día para otro o de un mes para otro de sus empleos y sus casas y ponerlos, iba a decir de patitas en la calle, ¿no? Pero bueno, lo más parecido, es decir, en la frontera o en sus países de origen. Así que yo creo que llegados a este punto y a este convencimiento que parece de cajón, enfrentados a la realidad tal cual es, muchas veces la realidad y la letra de la ley directamente se dan de bofetadas. Entonces, efectivamente, usted llegó de Honduras y se asentó en Illinois y está trabajando en una taquería o en un taller mecánico. Entonces, o trabajando por su cuenta. Pero por lo demás es un ciudadano honrado que hace su trabajo, que no se mete con nadie y que lo único que quiere es mejorar sus niveles de vida, porque en Honduras se moría de hambre, o poco menos, o mejorar en la vida. Bien, en este caso, sacarle a ese hondureño o a cualquiera, porque como este hondureño hay 11 millones más. Es decir, no estamos hablando de si fuera solo cosa de ese hondureño, pues no habría gran problema. Sería de leerle la cartilla y usted ha entrado aquí legalmente y se tiene que volver. Nada más, pues que no solo está ese hondureño, hay muchísimos más. Por lo que no quedaría más remedio, o no queda más remedio, no quedaría, cambio el tiempo verbal, no queda más remedio que regularizar su situación. La situación de estos 11 millones de personas, o aproximadamente 11 millones de personas. Y aquí yo creo que en este punto es donde empieza el verdadero debate. Lo otro me da la impresión que no lo es. Se está distrayendo. ¿Los echamos o no? No, ahí no está el tema. El tema es, bueno, ya están aquí. Vamos a ver el modo en el que pueden permanecer aquí los que merezcan estar aquí. Porque están haciendo un trabajo, están haciendo un aporte a la economía del lugar y no se meten con nadie. Hillary propone que para que se queden lo mejor es darles la ciudadanía, en plan tarifa plana. Pues está usted aquí, al hondureño, y le decía, pues a ver, Byron Alexander, porque los hondureños tienen estos nombres. Byron Alexander, ¿quiere usted quedarse en Estados Unidos? Bien, sí, por supuesto, pues tome usted aquí el pasaporte. Pero yo no creo que eso sea solucionarlo. Bueno, lo solucionaría en el acto, es decir, ese señor Byron Alexander estaría encantado, como es lógico. Diría, porque mira que bien, entré aquí hace 7 meses con un coyote por el desierto de Arizona, llegué de cualquier manera hasta Illinois y al final pues me han regalado un pasaporte. Un pasaporte que me va a permitir trabajar legalmente en el país y quedarme aquí y que nadie me pueda echar y además ejercer mi derecho al voto. Evidentemente los demócratas van por ahí. Los demócratas lo que buscan son votantes. Quieren tener 11 millones de nuevos votantes. Simplemente no es nada nuevo que ciertos partidos apelan a la inmigración y ven la inmigración como futuros depósitos de votantes. Eso es tremendamente inmoral. Mira, yo no te veo, yo te veo como un votante. De tal manera que te voy a dar, ya sea el pasaporte, ya sea los papeles de residencia, ya sea ayuda asistencial o subsidios o lo que haga falta con tal de comprar tu voto. Es descubrir un yacimiento de votos y explotarlo. Eso es a lo que se apresta Hillary Clinton y en general los demócratas desde hace tiempo. De ahí viene esa peregrina idea de extender la ciudadanía norteamericana a todo el que pase por allí. Esto tendría varios problemas. Es decir, yo creo que no es la solución, no lo digo caprichosamente, lo digo lo puedo explicar de manera racional y bien fundamentada. Por un lado, no todos los emigrantes quieren la nacionalidad. Esa es la cruda realidad que nos hemos encontrado con la historia de la inmigración, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Muchas veces, muchísimas más de las que pensamos, lo que desean es que les dejen trabajar, solo quieren eso.
y ahorrar para luego volver a su país de origen. Eso lo vimos, por ejemplo, con los emigrantes españoles que en los años 60 fueron a Alemania. La mayor parte de ellos volvieron. Algunos se quedaron, pero la mayor parte regresó. Llegó a Alemania en los años 60, trabajó durante unos años, muchas veces tuvieron allá a sus hijos y ya en los años 70 volvieron, regresaron a su país, aquí pudieron, con el dinero que habían ahorrado, emprender un negocio, etcétera, etcétera. Esto no solo es aplicable a los españoles de los 60 en Alemania, también es aplicable a muchos magrebíes que fueron a Francia y que vuelven y pasan durante toda su vida laboral, se la pasan viajando a Argelia o viajando a Marruecos para construirse allí su casa y garantizarse ahí una jubilación. Pasa en los Estados Unidos actualmente con los mexicanos. De hecho, y este dato he ido a mirarlo, entre los mexicanos, solo la mitad, de los legales estoy hablando, acceden a la ciudadanía de los Estados Unidos, a pesar de que son elegibles para la misma. Es decir, que pueden solicitarla, están en su derecho a hacerla. Pero no lo hacen. Es decir, el 50% de los inmigrantes legales mexicanos, y son muchísimos, es la primera comunidad de inmigrantes, la mitad de todos los inmigrantes que hay en Estados Unidos, de todos los inmigrantes que hay en Estados Unidos son mexicanos, pues bien, no quieren la ciudadanía estadounidense, quieren su permiso de residencia, quieren trabajar allí, quieren que les dejen hacer fortuna, pero llegado un momento quieren volver a su país de origen, a México en este caso, o al que sea, o a El Salvador, y no lo quieren hacer como extranjeros, lo quieren hacer como nacionales. Es decir, este Byron Alexander del que hablábamos antes, hondureño, pues probablemente lo que quiera es trabajar durante unos años en Illinois o donde sea, y llegado un momento, cuando tenga ahorros suficientes, volver a Honduras y montarse ahí una empresa o construirse una casa o vivir de las rentas o lo que sea. De hecho, es muy normal, en concreto en Centroamérica, ver el dinero de las remesas en los pueblos, en los pueblitos pequeños. Se ve la casa más grande es el que tiene hijos emigrantes en Estados Unidos, que ha ido mandando durante años o están mandando durante años remesas. Entre otras cosas porque esos hijos quieren volver en algún momento y reubicarse en su país de origen. Es perfectamente normal, lógico y razonable. Cualquiera de nosotros que salgamos de nuestro país, pues que salgamos con la única idea de mejorar nuestra vida. Es decir, que no es que emigremos a los Estados Unidos porque somos unos enamorados de la cultura norteamericana. No, que vamos allí a ganarnos la vida, pues en el momento en que nos la hemos conseguido ganar, lo que nos pide el cuerpo es volver a nuestro país. Al hecho indiscutible de que hay muchos inmigrantes que quieren volver a su país una vez han hecho la suficiente fortuna, que eso es individual, bueno, para uno será mucho y para otro será lo suficiente como para vivir o como para emprender algo en su país de origen. Eso es un hecho indiscutible, insisto, porque se da en todas las historias de migración, vayamos donde vayamos, en cualquier parte del mundo, pues eso sí que sumarle otro hecho no menos importante, que invalida la posición de Hillary Clinton. Y es que si te pones a conceder pasaportes a granel, esa tarifa plana de la que os comentaba antes, venga, tarifa plana de pasaportes, el que pase por aquí le enchufamos y le sacudimos un pasaporte norteamericano. Pues eso yo veo que sería el mejor incentivo para que se agolpasen multitudes en la frontera. Según llegase a los países del sur, centroamericanos o sudamericanos, o del extremo oriente, la noticia de que están dando pasaportes a millones de personas en los Estados Unidos, que han abierto una oficina en los condados en las que hay un funcionario federal enchufando pasaportes, pues a partir de ahí sería la locura. La patrulla fronteriza, la Border Patrol esta, no pararía de trabajar mañana, tarde y noche y madrugada. Se echarían encima. La valla la terminarían tirando, pero porque habría millones de personas al otro lado. Yo no creo que ni en Estados Unidos ni fuera quieran eso. Esto puede ser un movimiento, teniendo en cuenta además lo que son los Estados Unidos y lo multiplicador que es todo cuando tiene que ver con los Estados Unidos, pues nos podemos imaginar la que se puede armar. Eso es el famoso efecto llamada, que en España lo conocemos por historias pasadas, y no olvidemos que nosotros tenemos también una frontera sur. Hay una parte de España pequeñita, eso sí, que está en el norte de África, las ciudades de Ceuta y Melilla, donde hay unas vallas altísimas y donde cada vez que el gobierno español ha suavizado las condiciones para quedarse, se han agolpado multitudes en las vallas. Acordaos las crisis de la valla de Melilla o de la valla de Ceuta hace unos años, que tuvieron que triplicarla, que
sucedía que los inmigrantes se quedaban atrapados encima de la valla. Bueno, este verano no ha sucedido nada, pero ha habido veranos, nada grave quiero decir, pero ha habido veranos muy calientes respecto al estrecho de Gibraltar y en esa zona. Porque en el momento en que, que es que están en Madrid concediendo no pasaportes, pero sí permisos de residencia. Entonces el efecto llamada lo consigues en el acto. Quizá es lo que están buscando los demócratas. Mira, tenemos 11 millones, pero podríamos tener 22 millones de votantes garantizados para las próximas elecciones. Es decir, a nosotros no nos saca de la Casa Blanca nadie después de esta operación. Además de eso, de ese efecto llamada indudable, pues se cometería una injusticia muy grande con los que llevan años esperando la nacionalización, es decir, con los inmigrantes legales. Los inmigrantes legales que están allí desde hace tiempo, que están esforzando por integrarse en su país de acogida, en su nuevo país, y llega esta tía ahora y les dice, no, a los que acaban de llegar, a este que lleva 6 meses le voy a dar un pasaporte. Oiga, que yo llevo aquí años, llevo aquí 7 años y todavía no he conseguido naturalizarme. He aprendido inglés, me sé el himno de memoria, me he estudiado la Constitución, la historia del país, hasta me he echado una novia de aquí. Y mire, juego al béisbol, me he aficionado, soy un americano más. Y llega ahora uno que no sabe ni decir buenos días y ya le están dando el pasaporte. Eso es una injusticia. El plan de Hillary conseguiría, de hecho, lo contrario de lo que se propone. Daría pasaportes a quienes no lo han pedido, por un lado. Oiga, que yo no quiero el pasaporte, que yo solo me quiero quedar aquí. Y castigaría de manera inexplicable a los emigrantes legales, a los que están allí desde hace mucho tiempo y que ya tienen todos los papeles en regla. Obviamente hay medios para integrar a estos emigrantes, que no pasen ni por la expulsión ni por la tarifa plana de pasaportes. Integrar a estos 11 millones y sacarlos de la clandestinidad, porque la clandestinidad per se es un problema. Ningún país quiere tener, pues qué digo yo, al 5% de su población clandestina, que no sepa ni cómo se llama, ni cómo se apellida, ni qué día nació, ni qué edad tiene. Eso es una cosa importante, aunque sea efectos estadísticos. Si pongamos por caso, la Comunidad de Madrid creo que tiene 6,5 millones de habitantes. Pongamos por caso que hubiese 1 millón más de inmigrantes ilegales aquí, que hubiese 1 millón más, que realmente hubiera 7,5 millones. Pero nadie tuviese constancia de ellos. Pero se resentiría el sistema de distribución de aguas, el sistema de distribución de electricidad, un montón de cosas. Las carreteras, los sistemas de transporte. Es bueno saber cuántos somos y que estamos legalmente. Y que estamos en el censo y que estamos en la lista, en una palabra. Y que estamos aquí y que pagamos nuestros impuestos, que preferiblemente sean pocos y bajos, pero que no tenemos que escondernos. Uno de los problemas de la clandestinidad es que al que es clandestino le obligan a esconderse como si fuese, pues no lo sé, una alimaña. Y tener 11 millones de alimañas escondiéndose, aparte que da pie a que se les explote precisamente porque son clandestinos. Los que se quejan, con razón, la verdad, de que se explota a los emigrantes, no se dan cuenta que se explota a los inmigrantes. El problema de la explotación de los inmigrantes es que se les condena a la clandestinidad y a la ilegalidad en muchos casos. Son perfecta carne de explotación. Es la ley la que está ocasionando, de manera involuntaria, cierto es, pero la que está ocasionando esa explotación, esas condiciones laborales y ese meter miedo al tipo. Que hay algunos documentales, algunos están en Netflix, de hecho, podéis mirarlos, sobre los problemas de inmigración en Estados Unidos. Y en fábricas y lugares así, pues a los emigrantes, especialmente a los hispanos, se les explota y se les hace trabajar en condiciones deplorables. Y la causante de esas condiciones son las leyes migratorias. Las leyes migratorias actúa también la ley de las consecuencias no deseadas. Pues bien, la consecuencia no deseada o no buscada es esa. En el momento en que no haya clandestinos y todo el mundo esté con sus papeles en regla, pues se acabó este problema, ¿no? Una medida sencilla y razonable sería otorgar visados de trabajo a todos los que puedan acreditar que tienen un empleo actualmente, por ejemplo. Es decir, la figura esta del Gastarbeiter de Alemania, el trabajador invitado. ¿Sí? Usted está invitado, está trabajando aquí y que carezcan de antecedentes penales, por supuesto. Es decir, si un emigrante legal o ilegal tiene criminal record, que llaman ahí en Estados Unidos, es decir, antecedentes penales, pues se le deporta y ya está.
El inmigrante llega a mejorar sus condiciones de vida y, por lo tanto, a trabajar. A no ser que, claro, que puede ser un inmigrante de los Emiratos, en este caso no hace falta que trabaje porque trae mucho dinero, o un millonario europeo que se asienta en la Florida y dice, bueno, no necesito trabajar, pero traigo un montón de dinero para poder vivir. Si se diesen esas visas de trabajo, esas visas atadas a un trabajo, es decir, que uno llega, encuentra un empleo y eso le garantiza quedarse en el país mientras tenga el empleo. No serían de residencia. Por lo tanto, no podrían solicitar programas de asistencia, no podrían solicitar el welfare y no se podrían engolfar, como llaman los cubanos de allí, el welfare, la welfería, pues no podrían engolfarse con los programas de asistencia. Pagarían puntualmente sus impuestos y podrían entrar y salir del país cuando les diese la gana. Si tienen 15 días de vacaciones, pues ese hondureño que os he puesto al principio, pues podría irse a San Pedro Sula tan ricamente durante esos 15 días y volver a Chicago el resto del año a trabajar. Hoy ese hondureño, si va a San Pedro Sula, lo más probable es que ya no pueda volver a Estados Unidos, lo cual es muy doloroso para el que lo padece. Dice, estoy aquí, no sé cuántos años pasaré hasta que pueda salir del país y volver a entrar. Quedan en esto, evidentemente, muchísimos puntos suspensivos y muchísimos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería de las familias? Yo ya he llegado, pero me gustaría traerme a mi mujer y a mis hijos. Bien, en ese caso me parece lógico, razonable y humano que en primera línea de consanguinidad las familias se reúnan. No meter a los hermanos, no meter a los tíos, es decir, no juntar un clan, juntar a la familia nuclear, a ti, a tu mujer y a tus hijos, o a tu marido y a tus hijos, si es que los tienes. Podrían residir allí, pero como familias del portador del visado, y solo mientras dure ese visado. Y si pierde el empleo, bueno, pues encuentra otro y renueva el visado. Al estar, de hecho, todo vinculado con el trabajo, habría que eliminar los incentivos, es decir, esos incentivos tan perversos como son los del welfare, es decir, las viviendas regaladas, los cheques de comida, esa serie de programas que tiene el gobierno federal que atraen inmigrantes. Eso en Europa sabemos bastante de ello porque hay mucho inmigrante que llega solo a enchufarse al estado del bienestar y dejar los programas asistenciales solo para casos de emergencia muy justificados. Es decir, pues yo que sé, niños abandonados y cosas por el estilo, ¿no? En ese caso sería un gasto mínimo. Y para acceder a ellos, para ser elegible para ellos, tienes que ser verdaderamente un desdichado, no cualquiera puede. Entonces, como más una persona que tiene trabajo, que tiene empleo, que se dedica a su vida y a trabajar, no anda pidiendo nada. Quiere vivir de su trabajo y quiere prosperar. El inmigrante, de hecho, cuando emigra, cuando sale de su país y se va a otro, su primera idea es la de sostenerse por sus propios medios y no a costa de otros. Yo quiero viajar y emigrar a Alemania o emigrar a Estados Unidos o emigrar a España y vivir de mi trabajo y con la cabeza alta. Eso es el inmigrante normal. La inmigración, de hecho, es un fenómeno básicamente económico. Lo otro ya es el refugio político. El caso, pues, de un tipo que sale de una guerra. Que no, yo he venido aquí porque es que si me quedo me matan o porque está perseguido políticamente. Pero la inmigración que hay en Estados Unidos es de tipo económico. La que tenemos en España es de tipo económico. La que tienen en Bélgica o en Suecia o en Alemania es de tipo económico. La mano de obra se mueve. Es una cosa que se ha movido siempre, no es una cosa de ahora. Es decir, la mano de obra se mueve, se desplaza en busca de mejores salarios. No tiene nada de malo. Es bueno, de hecho. Los factores económicos se mueven a lo largo del globo. Y no pasa nada. Va en beneficio de todos. Es, de hecho, la buena marcha de la economía estadounidense durante muchos años la que provoca la inmigración. Nadie inmigra a Cuba. Nadie emigra a Turkmenistán. A nadie se le ocurre. Yo, desde luego, no voy a hacerme migrante a las exrepúblicas soviéticas del centro de Asia. Ni yo ni ninguno de vosotros. No solo que no conocéis el idioma, sino que es que allí que se os ha perdido. Lo mismo con Cuba. Alguien va a Cuba, a pesar de que Cuba recibía inmigrantes hasta el año 59, pero ya no recibe ninguno. Al contrario, lo que emite son inmigrantes. Que un país tenga inmigrantes es una señal inequívoca de su buen pasar económico. Cuando un país está recibiendo gente, es que le va bien. Cuando un país la expulsa, es que le va mal. Aquí es curioso que los mismos que se quejan de la inmigración se quejan también de la emigración. No es que hay españoles en el extranjero.
No puede ser, es el fin. Hay españoles que se van a trabajar a Inglaterra o a Argentina. No puede ser, es que no encuentran trabajo aquí. Pero también les molestan que vengan otros. No. Vamos a ver, la economía no es así ni funciona así. O no debería funcionar así. No tiene compartimentos estancos. Esto de que la mano de obra se mueva sucedió siempre. Y siempre sucederá, nos pongamos como los pongamos. Es decir, al campo no se le pueden poner puertas, en una palabra. Lo que sí se le puede hacer es ordenar el campo para que todos quepan en él. Francisco José Mata Palma me ha enviado una factura de los libros de su hija, que es una niña de 5 años, la factura de los libros del colegio. Y es una cuchillada, 160 euros. Me ha llegado al alma porque uno de los libros se llamaba Pompas de jabón y cada uno de 3 trimestres, pues cada uno de los libros costaba 30 euros. Es decir, el Pompas de jabón, pues para niños de 5 años, no sé para qué coloreen dibujitos y cosas así, pues 90 euros. Y que si no nos da vergüenza, pues sí, nos debería dar vergüenza. De hecho, los libros de texto deberían haber desaparecido ya hace, no mucho tiempo, pero sí algo de tiempo. Podrían haber sido desde hace mucho sustituidos por tabletas electrónicas. El iPad creo que tiene ya 6 años. Vamos, el iPad o las tabletas de Android de estas. Y son realmente baratas. No hay más que ir a cualquier tienda y verlo. Las hay de todo tipo. Las ponen hasta uno va al supermercado y las tiene ahí para promocionar productos. Bien, ¿por qué tenemos que seguir pagando libros de papel? ¿Es alguna pregunta? Evidentemente todos lo sabemos, pues porque hay editores que están a buenas con el gobierno, con los que deciden esto en el gobierno, y nos obligan a comprar libros de papel para los niños. Nada más. Y esto da igual que vivamos en 2016 a que vivamos en 2046. Seguirá siendo igual mientras haya un amigo del gobierno que quiera hacer un pingüe negocio. Aquí el problema de nuevo está en el gobierno. Lo suyo sería que esto estuviese sustituido por tabletas, y más para niños de 5 años que se pasan el día con la tableta. No sé, las hay muy baratas, hay tabletas por 90 o 100 euros, incluso más baratas diría. A ver, duran 2 o 3 años, no es que se vayan a estropear al día siguiente. No tienen que ser iPads Pro de estos nuevos que sacaron, que son tan caros, que cuestan 1.000 pavos. Podría o pagarlo el padre o contribuir el Estado, que pagamos bastante por la educación. La educación es uno de los grandes capítulos de gasto. No sería tampoco un impacto grandísimo, pero bueno. El hecho es que no sería un gasto muy grande porque ahí se irían metiendo todos los contenidos lectivos, digamos, todos los libros. Es algo que no lo he dicho yo esto es algo con lo que he debatido en muchas ocasiones, sobre todo desde hace 2 o 3 años, la idea de por qué no sustituyen esto. ¿Cómo puede ser que mi hijo se pase la vida con el iPad, pero luego tenga que estudiar con libros de papel? Porque es así, hoy vemos a los niños de 5 años, de 6, de 7, no digamos ya los de 12, que manejan las tabletas y los móviles mejor que nosotros, muchísimo mejor que nosotros y de manera más rápida y más ágil. Pero en cambio les obligamos a utilizar algo que nosotros ya no utilizamos, como es el papel. Yo apenas lo utilizo, yo tengo una libreta en la que tomo notas y poco más, y porque soy un antiguo y tengo 40 años. Pero en el resto de mi vida yo no tengo impresora, apenas utilizo el papel para nada. Menos con el Estado, que sí tengo que utilizar papel, pero en el resto todo es por email, los contratos lo mismo. Pues nada, esto funciona así. Francisco José, la verdad es que tienes toda la razón del mundo, nos debería dar vergüenza y yo no sé qué habría que hacer para hacer llegar esto al gobierno. Sinceramente, no tengo ni idea. Asociaciones de padres de alumnos o gente que esté metida en el rollo este de la educación, insistir una y otra vez. Y a ser posible preparar un proyecto en condiciones, porque yo no lo sé. Por ejemplo, pues esto a los iPads, no sé quién lo pagaría, o cómo se haría, o qué modelos se escogería. Eso tienen que ser profesionales de ese ramo de la educación y presentarlo, insistir y presentarlo. ¿Que se le acaba el negocio a los que editan los libros? Pues lo siento mucho, se les ha acabado. Bueno, antes de irme os quería recordar que hace un par de días me invitó Vanessa Vallejo, que es colombiana y está en el Pan Am Post, me invitó a su podcast, que es un podcast magnífico que tiene, en este periódico, si no lo conocéis, es un periódico colombiano, se llama panampost.com y tiene allí Vanessa un podcast muy bueno. Es el podcast del periódico, en el que han estado ya algunos invitados. Yo llegué a Vanessa Vallejo gracias a
a Pérez Bódalo, que me puso en contacto con ella y bueno, fantástico. La verdad es que fue 40 o 45 minutos de conversación, hablamos un poco sobre Hispanoamérica y demás y fue una maravilla. No sé si lo ha subido, esta mañana no lo había subido porque lo fui a mirar. No sé si lo habrá subido hasta ahora. De cualquier manera no creo que tarde y supongo que lo tuiteará y lo pondrá en Facebook y esas cosas, porque Vanessa, además de guapa, es jovencísima y listísima. Y entonces ella ya se encarga de poner estas cosas por internet para que todos lo veamos. Pero vamos, os invito, no tanto a escuchar ya el mío, que ya me escuchéis aquí, como a escuchar el podcast de Pan Am Post, que está muy bien, sobre todo si os queréis enterar de cosas o estáis interesados en temas hispanoamericanos. Los tratan desde allí, desde la propia Colombia, con mucha competencia y muy bien tratados. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya, con este pequeño brindis que acabo de hacer a Vanessa Vallejo y al Pan Am Post, que es un gran periódico, me despido de vosotros hasta mañana.